Hola. Bueno, cuando estaba preparando esta charla, me preguntaba cuántos de vosotros reconoceríais esta imagen, que es de una película. ¿Alguien tiene alguna idea? Ah, lo sabéis todos. Bueno, tampoco sabía qué edad tendría la audiencia y digo, igual soy muy viejo y toda la gente que viene no sabe de qué película estoy hablando, ¿no? Pero Juegos de Guerra es una peli que es del 1983, si no me equivoco, en la cual básicamente un chico con su ordenador y con un teléfono de estos viejos que teníamos todos en casa antes, lo ponía al lado y era capaz de entrar en el ordenador del gobierno, en concreto al que controlaba el lanzamiento de los misiles en caso de un conflicto nuclear, ¿no? De algún modo, este tipo de películas forjaron mi curiosidad cuando era pequeño y me hacían preguntarme cómo puede, con un ordenador que yo no tenía, pero mi vecino sí, y con un teléfono, ser capaz de entrar en el sistema del gobierno, ¿no?, para lanzar estos misiles nucleares. Y de algún modo yo creo que, sin ser consciente, eso pues configura o predetermina a qué nos estamos dirigiendo en el futuro, qué puede ser interesante para nosotros. Había dos cosas en esta película que en aquel momento creo yo que eran destacables en la época, ¿no? Una era el miedo a una guerra termonuclear, era plena Guerra Fría, ¿no? Entonces el conflicto termonuclear Estados Unidos con la Unión Soviética era un gran temor. Y el otro, que quizás pasó más desapercibido, pero es el control por parte de máquinas, por parte de algoritmos, por parte de sistemas informáticos, de sistemas críticos. Si os fijáis en esta película, cuando empieza el juego a jugar por sí solo y no puede pararlo nadie, pues es lo que da miedo, ¿no? ¿Por qué nadie puede parar esto? Nadie puede intervenir. De esas dos cosas, una de ellas, el temor de una guerra termonuclear, quizás ahora ha bajado, creo yo, pero en cambio, el temor a sistemas críticos controlados por parte de terceros, que alguien pueda interferir en ellos, evidentemente es mayor, porque nuestra dependencia de todos estos sistemas informáticos, tanto a nivel personal como a nivel social, sin duda se ha ido incrementando en todo este tiempo. También es interesante cómo 25 años después de esta película descubrimos Stuxnet. No sé si os suena Stuxnet, pero Stuxnet es el primer código malicioso creado presumiblemente por un gobierno, en este caso para realizar cibersabotaje contra las centrifugadoras de uranio que estaba utilizando Irán en su programa nuclear. Entonces, sin llegar al extremo de Juegos de Guerra, pero yo creo que un poco el futuro que anticipaba esta película pues se ha ido concretando, ¿no? De hecho, es este uso masivo de tecnologías lo que ha hecho que hoy en día haya cambiado un poco la forma que tenemos o la forma que tienen los gobiernos o ciertas instituciones en realizar sus actividades. Hoy en día, este uso masivo lo que hace es que actividades que en el pasado eran analógicas, por decirlo de algún modo, pues ahora sean digitales. Por ejemplo, el espionaje siempre ha existido, siempre se ha realizado, pero hoy en día, ¿por qué basta desarrollar más espías cuando puedes tener un programa informático que permita acceder a los ordenadores de las personas que tú creas conveniente y espiar los datos de las mismas, ¿no? Es mucho más escalable, es más rápido y aparte es más difícil de atribuir quién hay detrás de este tipo de acciones. Y aparte te ahorras hasta cierto punto el error humano. El año pasado el gobierno americano, en su división, en su cibercomando, decidió doblar la capacidad presupuestaria, llegando hasta los 447 millones de dólares, lo que significa que es una inversión clara por parte de este gobierno. Pero hoy en día, evidentemente, no es algo exclusivo del gobierno de Estados Unidos, sino que todos los países, en mayor o menor medida, intentan aumentar sus capacidades tanto armamentísticas como de ciberespionaje, bueno, pues ciberespionaje digital, claro. De hecho, mientras preparaba esta charla, una de las cosas que hice fue un pequeño experimento. Cogí un mapa del mundo y dije, bueno, voy a mirar todas las campañas que hemos estado analizando en los últimos meses, en los últimos años, y voy a ver dónde están localizadas las víctimas.
Normalmente las víctimas de estas campañas de ciberespionaje suelen ser gobiernos, ministerios, suelen ser centros de investigación, centros militares, grandes empresas. En algunas ocasiones también son periodistas y activistas, ya que las campañas están motivadas políticamente. Podéis imaginar que en este mapa lo que pinté de azul son los países que en algún momento han sido víctimas de este tipo de campañas, por lo que nosotros sabemos, que al final es solo una visión parcial. De hecho, cuando estaba viendo este mapa, me fijé que algunos países como Finlandia no estaban marcados en azul. Así que busqué en Google y encontré cosas como esta, ¿no? Finlandia es víctima de un ataque prolongado en el tiempo de ciberespionaje. Así que lo que demuestra este mapa realmente no son los países que han sido afectados. Efectivamente, todos estos han sido afectados, pero yo creo que podría haber pintado directamente el mapa de color azul y no habría habido ninguna diferencia. Una vez más, nosotros solo tenemos una visión parcial de lo que ocurre y con esta visión parcial pues completamos unos 170 de los 200 y pico países que había disponibles. Entonces, yo creo que realmente nadie sabe hasta qué punto hasta qué punto está todo el mundo involucrado, ¿no? Es una carrera en la que todo el mundo quiere estar. No obstante, es difícil de representar visualmente, es difícil de tener todos estos datos juntos y saber pues, qué es lo que está ocurriendo. Es el problema de la visión parcial. Esta ilustración puede ayudarnos a darnos una pequeña idea de cómo funcionan este tipo de campañas, de lo extendidas que están. Como podéis ver, tenemos un eje vertical en el cual aparecen los años y luego hay una especie de barquitos. Cada barquito representa una campaña de ciberespionaje que nosotros hemos detectado y analizado. La longitud del barco, mientras más largo, significa que la campaña ha estado más prolongada en el tiempo y si el color es más oscuro, significa que ha habido un mayor número de víctimas. Lo que podemos ver es que claramente la parte de arriba del gráfico está llena de barquitos. Esto significa que todas estas campañas son recientes o por lo menos se han descubierto recientemente y creemos que tienen una antigüedad básicamente a partir del 2012, es cuando empiezan a aparecer barquitos por todas partes. También os podéis fijar que el color de las campañas es bastante claro. Esto lo que significa es que cuando se hace una campaña de ciberespionaje no se intenta difundir al máximo este código malicioso, porque lo que interesa es que no se detecte. Lo que interesa es solo atacar a una serie de objetivos bien seleccionados, de modo que nadie sepa que existe este código malicioso. Una vez que se sabe que existe, es cuando toda la campaña se acaba, porque una vez que se hace público, se crea una detección y todo el mundo pues, lo que hace realmente es intentar hacer contrainteligencia, ofrecer datos falsos a quien está ejecutando la campaña en este momento. De hecho, crear una campaña de este estilo es muy complicado, es complejo y hace falta una gran cantidad de recursos. Primero hace falta tener gente con conocimientos, un equipo que sea capaz de crear todas las herramientas necesarias para que este código malicioso haga todo lo que quieres que haga. Luego tienes que mantenerlo actualizado para que los antivirus no lo detecten durante el mayor tiempo posible. Luego tienes que encontrar las víctimas y distribuirles el código malicioso. Para hacer esto, normalmente tienes que utilizar una vulnerabilidad dentro del sistema operativo. Mientras más desconocida sea, mejor, porque así nadie la puede parchear, así nadie tiene una solución contra esa vulnerabilidad. Una vulnerabilidad de día cero, que es como se conoce las que son desconocidas, por ejemplo, para iPhone, se comenta que se puede pagar hasta $500,000. Luego tienes que tener un equipo que desarrolle toda la infraestructura y que mantenga toda esta campaña funcionando. Todo esto no es sencillo, es una gran inversión de dinero y no todos los países tienen esta capacidad. Pero, por suerte, vivimos en un mercado libre donde hay gran cantidad de empresas que hoy en día ya ofrecen todo esto. Si alguno de vosotros en algún momento quiere tener su propia campaña de ciberespionaje, no es necesario que desarrolle todo por sí mismo, sino que puede acudir al mercado y de hecho es un mercado pues, muy provechoso y con gran futuro. En particular, esta factura que vemos aquí pertenece al gobierno egipcio
y se hizo pública a raíz de la Revolución Árabe, de la Primavera Árabe, que ocurrió hace unos años, cuando los asaltantes accedieron a los papeles oficiales, accedieron a los registros, pues hicieron públicas algunas de las cosas que en aquel momento tenía el gobierno, en este caso saliente, ¿no?, tras la revolución. Aquí podéis ver, como os digo, una factura de una empresa que se llama Gamma Group, de una herramienta que se llama FinSpy, y bueno, podéis deducir rápidamente que se trata de una herramienta de ciberespionaje. Gamma Group proporciona todo, simplemente hay que pagar una licencia. En este caso, pues el gobierno egipcio pagó unos $300.000 en licencias, y algunas de las víctimas se encontraban dentro del propio país, sino que eran ciudadanos egipcios, en este caso opositores al régimen que había en aquel momento. Por lo tanto, el mercado ya está ofreciendo alternativas, el mercado ya está ofreciendo soluciones para quien quiera ejecutar este tipo de campañas. No solo el mercado, también hay grupos, también hay gobiernos que utilizan cibermercenarios, que utilizan intermediarios, de modo que no se les pueda relacionar a ellos directamente con este tipo de campañas de ciberespionaje. Ellos simplemente dejan la lista de víctimas y esperan a que lleguen los resultados. No solo esto, sino que cada vez más gente se apunta aquí a este tipo de campañas, y también grandes empresas están realizando estas campañas de ciberespionaje para saber qué es lo que está haciendo su competencia. Más allá del ciberespionaje, digamos, escogido a mano, que serían todas estas campañas que hemos estado viendo, está el tema de, bueno, el elefante en la habitación, que es la recogida masiva de datos, de las cuales ya hemos visto algunos ejemplos en la charla, ¿no?, que hemos visto antes. Aquí podríamos poner una foto de Edward Snowden, porque realmente él ha sido quien ha hecho público gran parte de todo lo que está ocurriendo, en este caso por grandes gobiernos, de cómo comparten la información entre ellos. Pero a mí me gustaría destacar no solo lo que ocurre con agencias de inteligencia, sino también lo que ocurre con las empresas. Porque hasta cierto punto tenemos control sobre agencias, ya que dependen de un gobierno normalmente democrático, en el cual como ciudadanos podemos participar. Pero las empresas multinacionales, que tienen unos presupuestos mayores a los de muchos gobiernos, están por encima de todo esto. Y tienen acceso a una gran cantidad de datos mayor a la que en ningún momento de la historia de la humanidad ha tenido nadie. Esos datos se pueden utilizar para hacer publicidad, por ejemplo, o para cualquier otro motivo, ahora o en el futuro. Y son esas empresas las que estaban proporcionando los datos a las agencias de inteligencia, y no al revés. Entonces, es interesante pensar en cómo el uso masivo que hacemos hoy en día de todas estas tecnologías está proporcionando a estas empresas un poder que hasta ahora era desconocido en la historia de la humanidad. De hecho, el uso que hacemos nosotros masivo, no solo de esas tecnologías, sino de todos estos dispositivos, os proporciona un poder que muchas veces no somos conscientes. Si yo os planteo ahora, ¿quién creéis que hace 20 años sabía cuál era la salud del presidente de los Estados Unidos? Pues seguramente no más de 20 personas en todo el mundo. Sus médicos privados, sus consejeros, el jefe de seguridad, no lo sé. Pero hoy en día, con dispositivos como este, no solo sabe esta empresa cuál es la salud del presidente de los Estados Unidos, sino que sabe cuál es la salud de millones de usuarios de esas tecnologías. Todo lo que nosotros dejemos como huella digital, ya sea por nuestro uso de la tecnología como por los gadgets que utilizamos, queda permanentemente, para siempre, grabado en Internet. Es imborrable y estará por toda la eternidad. Es la forma que tenemos que pensar de todo este tipo de datos. Va a estar siempre allí. Eso servirá para encasillarnos, ponernos una etiqueta, ponernos en una casilla, y en algún momento puede ser que nos venda un Toyota en vez de vendernos un Honda, o puede ser que no nos deje entrar en cierta frontera porque somos sospechosos de haber hecho alguna cosa que pueda que hayamos hecho o no. En cualquier caso, ¿qué opciones tenemos para todo esto? A mí me gusta mucho esta frase porque, antes de nada, me gustaría recordar que sin seguridad no hay privacidad. El ejemplo que comentaba antes
Javier, de que dejaba en su pueblo las puertas abiertas y todo el mundo podía entrar. Si estas puertas estuvieran cerradas, podríamos mantener una privacidad. Si no podríamos cerrar las puertas de ningún modo, todo el mundo es capaz de entrar en nuestra casa y ver lo que tenemos, ¿no? Entonces, esta seguridad es necesaria para tener la privacidad. ¿Qué es lo que nos dicen todas las empresas? Yo voy a tener vuestros datos seguros. El CEO de Google, después de todas las revelaciones de Snowden, le preguntaron, ¿qué puede decir a los usuarios? ¿Va usted a tener los datos seguros? Y dijo, no van a estar los datos más seguros en ningún otro sitio que en Google. Evidente, es posible que sea así, pero esos datos no están a salvo de Google mismo. Y el CEO de Facebook te va a decir lo mismo. Ayer salió una ley en el gobierno francés en el cual se hablaba de la seguridad y se hablaba que para cualquier programa informático el gobierno tiene capacidad de poner una puerta trasera para poder acceder. Con la excusa del terrorismo, por ejemplo, cada vez que ocurre algo se intenta delimitar la privacidad de los usuarios. Cuando hubo el atentado de Charlie Hebdo en Francia, si recordáis, tanto Cameron como Obama dijeron que si el cifrado hubiera estado prohibido, quizás hubieran podido intervenir las comunicaciones de los terroristas. Cada vez que hay una ocasión, se intenta atacar a una de las pocas formas que tienen los usuarios de proteger sus datos y de proteger su privacidad, en este caso, el cifrado. Por lo tanto, ¿qué opciones hay? Como ciudadanos, tenemos pocas, porque los partidos políticos no se preocupan de este tipo de cosas porque no influyen en el voto del ciudadano. Además, para un partido, para un gobierno, pelearse con uno de estos gigantes es una tarea que le va a reportar poco beneficio y le va a reportar mucho sufrimiento. En cambio, como consumidores tenemos una mejor opción, porque nosotros podemos elegir qué consumir. El problema es que la mayoría de estas cosas son gratis, entre comillas, porque las estamos pagando con nuestros datos, pero la mayoría de nosotros no estamos concienciados de que nuestros datos sí que tienen un valor, y no es solo ahora, sino lo que van a tener en el futuro. Pensemos en nuestros hijos, que desde pequeños van a estar totalmente digitalizados y toda su vida va a estar registrada en algún tipo de red social, en algún tipo de correo electrónico gratuito, en algún tipo de mensajería instantánea que permite hacer una correlación masiva y saber más de ellos que nosotros mismos. El nombre que tenía esta charla, que había en la entrada del blog, era que en Internet nadie sabe que eres un perro. Realmente sí que saben que eres un perro, pero es que saben la raza, saben lo que te gusta comer, a qué hora te vas a dormir y saben hasta la esperanza de vida que te queda. Entonces, con esta charla, a mí lo que me gustaría es simplemente abrir el debate de hasta qué punto queremos que todo el mundo sepa esta cantidad de datos sobre nosotros mismos. Gracias.